Hermanos, quiero compartir con ustedes, basado en Primera de Corintios, en el capítulo 14, un mensaje que es un poquito delicado inclusive, pero que yo creo que va a ser de bendición para todos nosotros. A veces es importante uno como unificar criterios en una congregación y establecer un fundamento que todos entendamos acerca de cómo, por ejemplo, en este caso quiero hablar de cómo nosotros manejamos y procesamos las manifestaciones del Espíritu Santo cuando estamos en nuestras reuniones. Y es algo que el apóstol Pablo hace 2000 años trató en su carta a los Corintios, su primera carta a los Corintios, tratando de establecer un patrón y un orden y un consenso de parte de los creyentes con respecto a cómo manifestar ordenadamente, bíblicamente, el Espíritu Santo cuando se mueve en la vida de un individuo o de una colectividad como puede ser una congregación. Primera de Corintios 14 es un capítulo que les aconsejo mucho que lo estudien bien a fondo y lo conozcan. Y los tres capítulos, Primera de Corintios 12, 13 y 14, son un tesoro de enseñanza con respecto a los dones del Espíritu y las diferentes verdades que afectan e influyen sobre ese tema. Voy a comenzar con el versículo 20 específicamente, aunque podríamos haber comenzado antes en ese capítulo porque hay mucho material, pero es largo y después tendré tiempo de tocar otros puntos. El apóstol Pablo dice en el versículo 20, hermanos, congregación, León de Judá, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños más bien que en la malicia. Hay algunos que son unos adultos tremendos en la malicia y son niños en la forma espiritual de pensar. Pablo quiere lo opuesto. Él quiere que seamos maduros, complejos, profundos, matizados en la forma de pensar. ¿Acerca de qué? Acerca del Espíritu, acerca de los dones, acerca de las cosas de Dios. Que seamos maduros y profundos. Y en las cosas dañinas, maliciosas, sí, seamos inocentes, seamos simples, no sofisticados en la malicia. Porque dice Pablo, en la ley está escrito, está refiriendo a los pasajes del Antiguo Testamento, que era lo único que tenían los primeros cristianos, porque la Biblia todavía no se había escrito en su totalidad, lo que llamamos el Nuevo Testamento. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ya Dios proféticamente estaba apuntando hacia ese tiempo en que también el Espíritu Santo hablaría en otras lenguas, lenguas extrañas al pueblo de Israel, y aun así no escucharían. Entonces Pablo concluye de este pasaje, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, aquí está entrando en el uso de las lenguas específicamente, que es uno de los dones de los cuales él habla en el capítulo 12 de 1 Corintios, habla de lenguas, profecía, interpretación de lenguas, ciencia, sabiduría, sanidades, prodigios y señales, estos dones, milagros más bien, que son parte de esa distribución de los dones del Espíritu Santo que Dios distribuye para ayuda en el desempeño del ministerio de la iglesia en el mundo. Son regalos, por así decirle, recursos que el Espíritu Santo provee al pueblo de Dios para que desempeñe su labor en la tierra sobrenaturalmente. Y las lenguas son uno de ellos, y que muchas veces en el mundo pentecostal se le da tanta prominencia, a veces una prominencia excesiva. Y es interesante que ya en el primer siglo el apóstol Pablo tenía que intervenir pastoralmente para establecer el valor propicio que tenían las lenguas en la economía total de la iglesia. Es uno de los dones más llamativos, ciertamente, pero no es el más importante de todos, decía Pablo. Tiene su lugar, pero no es determinante. Dice que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Luego explicaré un poquito acerca de eso. Entonces dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. ¿Cómo estamos nosotros aquí ahora mismo? Reunidos, ¿verdad que sí? En un solo lugar. Entonces hay algo especial. Hay unas reglas y unos principios valederos y aplicables cuando el pueblo de Dios está reunido en una manera pública y oficial como esta. Entran en juego una serie de principios y valores que quizás no rigen tanto cuando usted está solo en pijama en su sala orando al Señor y escuchando a Marcos Witt allí en una grabación. Es diferente. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne
Y yo diría inclusive que cuando hay diferentes niveles de seriedad y de formalidad en una reunión. Una cosa es cuando un grupo de hermanos, por ejemplo, se reúnen en la casa de Doña Chencha el viernes en la noche a orar juntos y a tomar mate o lo que sea, y a adorar y gozar de un tiempo de compañerismo allí, íntimos. Gloria a Dios, eso es un tipo de reunión, pero allí están todos en el mismo espíritu, se conocen, todos hablan el mismo lenguaje, hay libertad. Otra cosa es cuando se reúnen en una célula, por ejemplo, en un hogar. También hay un grupo mayor de hermanos, pero también hay cierto grado de informalidad, de soltura, que se pueden dar ciertas libertades, puede haber cierto espacio para hacer ciertas cosas. Hay otro tiempo, por ejemplo, los miércoles, cuando nos reunimos nosotros allá en el santuario original. Usted ve que hay un espíritu hasta cierto punto informal. Si alguien tiene un testimonio, se para. Si hay una palabra de oración en público, permitimos que hermanos se adoren en público. Hay una soltura, hay una libertad. Ahora, cuando nos reunimos como en un momento como este, hay otro grado también como de peso y de seriedad. Entonces, todos esos diferentes foros o ambientes tienen su nivel de cómo debemos nosotros entonces comportarnos, aún cuando estamos en el Espíritu. Y eso no quiere decir que el pastor o la persona que preside en ese momento le tenga miedo al hombre o lo que sea. No, él o ella está velando por la belleza, el orden de la reunión del pueblo de Dios. Es algo, por ejemplo, yo le tengo tanto respeto y tanto reverencia al reino de Dios y a la iglesia que me gusta que la iglesia presente una cara hermosa ante los que vienen y visitan, los que ven en el internet, no por vanidad, sino porque quiero representar bien a ese Dios glorioso que servimos. Amén. La iglesia de Cristo tiene una dignidad. Ahora, eso no quiere decir tampoco que andemos por allí con todo tipo de liturgias y seriedades y formalidades hasta el punto de que estanquemos el espíritu, pero sí que tengamos una cierta reverencia y un sentido de peso ante lo que estamos experimentando en ese momento. Y eso es algo que Pablo, aquí él está hablando sobre todo en las reuniones, cuando la iglesia se reúne formalmente en un solo lugar, aunque en aquellos tiempos era mucho más pequeño. En esos tiempos era más bien como una célula lo que se reunía. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, él está hablando de una situación donde de momento se desata el espíritu y todo el mundo está ahí en esa euforia y estamos hablando en lenguas y hay una exuberancia en la reunión. Y entonces entra un inconverso. Dice, si están en un lugar y hablan todos en lenguas y entran indoctos o incrédulos. Indoctos o incrédulos. Indoctos quiere decir gente que no está instruida en la palabra de Dios. No conocen la palabra, no conocen los principios de la palabra de Dios. No conocen cómo se manifiesta el poder de Dios en un ambiente espiritual. No tienen ningún punto de referencia. Si entra ese tipo de personas o incrédulos, personas que quizás vinieron porque fulanito los invitó y simplemente vienen a ver un espectáculo o están clueless, como dicen en inglés, no saben ni siquiera qué es lo que está pasando, no creen en Dios, no creen en Jesús. Si entra ese tipo de personas y está todo el mundo ahí saltando y gritando y haciendo su cosa pentecostal, ¿no dirán que estáis locos? Ahora eso lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo. Lo que Pablo está diciendo es que aún en los momentos de mayor exuberancia espiritual, nosotros tenemos que tener cuidado de qué efecto causamos en los que no están iniciados en las cosas de la fe. Y eso, ¿por qué yo he querido predicar este sermón? Por dos razones. Número uno, porque queremos ser una iglesia efectiva en evangelismo. Y eso quiere decir que una de las cosas que las iglesias tienen que entender es que a un servicio como este vienen personas que están en diferentes etapas de su trayectoria cristiana. Ahora mismo yo estoy seguro que hay personas aquí que quizás están visitando por primera vez a León de Judá, aunque son evangélicos. Otros están visitando por primera vez y todavía no han creído, no han recibido a Cristo públicamente. Algunos vendrán de un trasfondo católico, otros de un trasfondo de testigos de Jehová, diferentes cosas. Están acostumbrados
a diferentes trasfondos. Y entonces una iglesia que está tratando de atraer a la gente tiene que estar consciente, si es efectiva, una iglesia evangelística tiene que tener en cuenta no solamente a los cristianos maduros, sino también a los que están todavía en proceso de conocer al Señor. Y tiene que adecuar el servicio y los movimientos del Espíritu a la luz de esa gente también, porque queremos retenerlos. Si alguien viene aquí y ve un salpa afuera y todo el mundo saltando y guindándose de los parlantes de la iglesia, van a decir, aquí va a haber un desastre, me voy corriendo para mi casa. Entonces también hay que tener cuidado, ¿no? En ese sentido. Entonces Pablo diciendo, hay que tener cuidado con aquellos que no conocen, no entienden de la fe. Ahora dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. De paso, Pablo está hablando aquí, lo que es muy complejo de dilucidar todo esto, pero él traza una diferencia entre lo que hablar en lenguas y profetizar. Cuando él habla de hablar en lenguas, está diciendo hablar en una lengua que la gente no entiende. Pablo, por ejemplo, y lo de las lenguas es algo bien complejo. Pablo habla en un pasaje de 1 Corintios 12, si yo hablase ¿qué? Lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Entonces hay lenguas que son, los primeros discípulos en el día de Pentecostés hablaron lenguas humanas. Sirios, partos, judíos, griegos, oían a los primeros apóstoles y discípulos hablando en su lengua natural. Pero con el paso del tiempo también se hizo manifiesto que Dios muchas veces se manifiesta en lenguas extrañas, lenguas frescas, sacadas del horno para ti, para que tú la hables en ese momento. Lenguas que solamente Dios y tú, y que a veces tú mismo no, sino tu espíritu es el que va a entender lo que tú estás diciendo. Porque Pablo habla de que muchas veces hablamos en el espíritu y mi cerebro no se edifica, pero mi espíritu se edifica. Que muchas veces nosotros hablamos y no sabemos, pero estamos recibiendo proteína directa al espíritu. Dios nos está ministrando directamente en el espíritu. Yo creo que las lenguas es una forma como de uno bypass, pasar por encima del cerebro, de la razón, e ir directamente a un lenguaje que solo Dios y mi espíritu conoce. Es algo eterno, es una intimidad absoluta con Dios. Y yo tengo fe de que lo que estoy diciendo Dios lo entiende y mi espíritu lo entiende, y de alguna manera esos nutrientes están alcanzando mi vida. Porque muchas veces nosotros somos esclavos de la mente y la razón. Y yo creo que uno de los beneficios de las lenguas es que a veces tú te encuentras hablando algo que tú por fe absolutamente aceptas que es de Dios, aunque tu cerebro no entienda lo que estás diciendo. Y eso es un ejercicio espiritual muy bueno, muy sano, además de que yo creo que es legítimo en sí mismo. Entonces eso es lenguas, hablar en lenguas extrañas, por ejemplo. Profecía en el lenguaje de Pablo quiere decir cuando se habla un mensaje que todo el mundo entiende. Por ejemplo, si yo hablo en español, entonces bajo la dirección del Espíritu Santo doy un mensaje fresco para edificación. De paso que profecía no es solamente predecir el futuro, de paso. Profetizar es hablar en el Espíritu un mensaje para este momento, para este pueblo, para esa persona. Es algo que atañe a un momento específico que Dios ha deparado con un conocimiento especial para una necesidad. Puede ser una confrontación, puede ser simplemente una palabra de ánimo, puede ser una palabra de reto espiritual para seguir adelante, de consuelo o de información, sí, a veces sobrenatural, pero es comprensible a la persona o a la congregación a la cual está siendo dirigida. Entonces Pablo dice que hay diferencia entre esos dos manifestaciones del Espíritu Santo. Y si una persona recibe una palabra profética, una palabra en lenguas que tiene interpretación, entonces esa persona es bendecida, lo oculto, dice, de su corazón se hace manifiesto. ¿Cuántas personas pueden venir a una iglesia y hay una palabra a veces de que hay una necesidad específica? Yo he conocido casos aquí en Israel, se da continuamente. Y esas personas son bendecidas y son fortalecidas por esa palabra, porque ellos saben que nadie más sabía eso que ellos. Y después voy a hablar acerca del cuidado que tenemos que tener, mucho cuidado, cuando estamos profetizando a una persona o si tener cuidado de no equivocarnos en una manera que sea destructiva. Entonces en el versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo,
tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Transportémonos al primer siglo, al año más o menos 60 o 70, después de Cristo, 30 años después de la crucifixión de Jesús, 25 años cuando Pablo estaba escribiendo esto. No había iglesias como nosotros las conocemos, había sinagogas, pero la iglesia todavía estaba en su infancia. ¿Cómo se reunían las iglesias? ¿Dónde? En las casas. En las casas se reunían, lo vemos en el libro de los Hechos. Eran pequeñas reuniones de hermanos en una aldeíta por allá donde pasó un evangelista, dejó allí unos cuantos creyentes que entonces invitaron a otros. No había Biblias como nosotros las conocemos, no había ni siquiera acceso a los escritos del Antiguo Testamento. Un pergamino que conteniera, por ejemplo, el libro de Génesis, que era lo que tenían los hebreos, o uno de los apóstoles, de los profetas mayores o menores, ese pergamino podía valer el salario de un año de un obrero. Muy poca gente tenía ni siquiera un libro del Antiguo Testamento disponible. Entonces lo que la gente tenía cuando venía, y de paso no tenían una pantalla como esta, no tenían un pianista con un piano eléctrico allí, no había nada de eso. Era simplemente se reunían estos hermanitos y, fulanito, ¿qué tienes tú? ¿Qué te ha dado hoy Dios? Oh, Dios me habló, tuve un sueño y esto y lo otro. Y Dios sanó a mi hijito y yo le doy gracias al Señor porque es mi sanador. Otro tenía una palabra de ánimo para la congregación. Yo creo que Dios nos está hablando, que tenemos que orar más y buscar más del Espíritu Santo. Otra hermanita decía, yo quiero cantar un himno o un corito o lo que sea. Así creció la iglesia de Jesucristo en esos primeros tiempos. Después, con el tiempo, la iglesia se fue haciendo más formal, más amplia, las reuniones se fueron haciendo más grandes, se fue desarrollando el ministerio del pastor, de los ancianos de la iglesia, el gobierno de la iglesia. Una cantidad de cosas fue creciendo, pero al inicio no había nada de esto. Había una cierta espontaneidad. Hoy en día, cuando nos reunimos, hay, por ejemplo, en este caso, para poder reunirnos en esta cantidad de personas, tiene que haber un orden, tiene que haber un protocolo, tiene que haber una secuencia de cosas para que el Señor pueda manifestarse. Pero Pablo se está refiriendo aquí en esos tiempos en que uno tenía esto, otro tenía otro, y todos juntos traían un cocinado para hacerle al Señor la adoración que Él iba a recibir. Pero miren lo que dice, no importa todas estas cosas que ustedes están haciendo, toda esa diversidad de ministerio que se está manifestando entre ustedes, ¿cómo debe hacerse? Dice, hágase todo para edificación. Digan conmigo, edificación. ¿Cuál es el principio que debe regir la manifestación del Espíritu Santo en una iglesia? Que sea edificante, que sea de provecho espiritual, que sea de instrucción, que deje a la gente fortalecida. Edificación quiere decir que tú estás poniendo un ladrillo encima de otro y estás edificando algo coherente y concreto. Cuando venimos a la iglesia, venimos a ser edificados. Tú vienes a ser aconsejado, instruido, informado, educado, animado, fortalecido, inspirado. Cualquier manifestación del Espíritu Santo tiene que tener como meta final edificar en vez de destruir. Tiene que ser para edificación. Si el mover de Dios en tu vida, en el contexto congregacional, causa división, escándalo, desagrado, confusión, enajenación, extrañeza desagradable, incomodidad en algún sector de la iglesia, si hace que alguien o algunos salgan de la iglesia insatisfechos, escandalizados, molestos, no está siendo de edificación y por lo tanto debes tener cuidado. Ahora, yo quiero decirle, hermano, que en una iglesia pentecostal, carismática, abierta a los dones como somos nosotros, siempre va a haber un grado de extrañeza, que no todo el mundo va a estar 100%, porque de nuevo, los extraños que vienen. Y yo digo que en el curso de la vida de una congregación carismática, pentecostal, pero a la vez madura, como yo creo que es la nuestra, tiene que haber siempre va a haber una tensión entre, por una parte, nuestro deseo de permitir un espacio al Espíritu Santo para que se manifieste y para que los dones no sean tampoco constreñidos más de la cuenta y metidos en una camisa de fuerza. Pero también, por otro lado, tiene que haber ese deseo
de edificar, de mantener el orden, de mantener armonía, esa conciencia de que somos un pueblo muy diverso. Y entonces tiene que haber un balance entre esas dos cosas. Porque hay hermanitos que solo quieren la bachata, quieren la fiesta, ¿no? El sal para afuera, la libertad total. Porque después de todo es libertad en el espíritu. Pero ¿están discerniendo lo que es el propósito verdadero de la iglesia? Por otra parte, hay otras iglesias que se van al otro extremo y quieren ofrecerle al Señor algo tan pomposo, tan elegante, tan controlado, tan bien ordenado, que si el Espíritu Santo quisiera entrar no le permitirían, porque es un problema, deshace el orden de la iglesia. Y muchas veces el Espíritu Santo dice, bueno, está bien, quédense ustedes ahí con su fiesta, está bien, yo entraré cuando ustedes me den libertad para hacerlo. Hay tensión. Yo no tengo una solución fácil. Lo que hay que hacer es aprender a vivir en la tensión. Y cada día que nosotros venimos a un servicio es un balance nuevo y diferente. Se requiere cada día pedirle, yo como pastor principal, los demás pastores, los que presiden, como dice la Biblia, tenemos que pedirle al Señor discernimiento para saber cómo movernos. Óigame, yo preparé este sermón y esta mañana, quizás estoy revelando demasiado ya, pero el Señor me dio una ilustración, óyeme, que yo mismo no me lo hubiera inventado si hubiera tratado. Antes de comenzar el servicio, yo estaba allá atrás y gracias a Dios que estaba atrás. Y miro así y veo un cuerpo moviéndose, gateando detrás de mí. Y era un hermanito que yo amo su espiritualidad y todo. Espero que no esté mirando ahora mismo el internet. Pero estaba gateando y él tenía toda la intención de venir gateando desde la puerta allá hasta acá, antes de comenzando ya el servicio. Y yo aprecio la espiritualidad de esta persona. Pero yo le dije, hermano, perdona, pero yo creo que no es bueno, no es edificante que tú vayas gateando por el medio entonces no, porque Jehová me dijo. Jehová me lo dijo. Y dije, hermano, mira, vamos a sentarnos tú y yo voy a orar por ti, voy a presentar quizás había algo en él, alguna confesión o lo que fuera, o penitencia. Pero no te preocupes, yo voy a orar por ti, voy a presentar tu necesidad al Señor y Dios va a hacer esa obra. Tú vas a recibir. Pero yo creo que no es bueno, no es edificante. Algunos quizás discrepen de mí y tengan diferencia. Pero de nuevo lo que quiero decir es que muchas veces nosotros sentimos algo, Dios me lo ha dicho, Dios quiere que yo lo haga, pero en el contexto mayor de la vida de la congregación hay que balancear una cosa con la otra. A mí no me molestaría quizás que la persona viniera gateando por aquel lado o por allá. Amén, es más discreto. Y yo creo que Dios puede ver ese gateo allá o aquí en el medio. Y Dios recibe. No tenemos que hacerlo en el medio. Hay formas de uno manifestar el Espíritu. Y yo no quiero tampoco que mis hermanos pierdan esa pasión por el reino de Dios, ¿sabe? Yo no deseo que nuestra iglesia deje de canalizar y manifestar el Espíritu. A mí me encanta. Pero yo creo que debe haber de nuevo un balance. La vida es siempre una tensión entre el caos y el orden que mata la vida. Y se mantiene un balance y así somos todos edificados. Pero tiene que haber edificación. Tenemos que, cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa que sea una manifestación del Espíritu, tenemos que establecer un balance entre lo privado y el contexto público en que nosotros nos movemos. Entonces Pablo dice, es decir, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. En otras palabras, Pablo decía en otro pasaje también, cuando estamos en una reunión pública, y esto se ha malinterpretado a través de los tiempos, si una persona habla en lenguas y no hay interpretación, lo que quiere decir es que Dios da también el don de la interpretación. Y muchas veces Pablo dice, si tú vas a hablar en lenguas en una forma pública, pídele a Dios que te dé la capacidad para interpretar lo que estás diciendo al nivel natural. Sin embargo, yo puedo decirle esto, que es cuando nosotros estamos en adoración y el Señor se está moviendo y hay una exuberancia en el aire, usted puede muy bien hablar en lenguas ahí bajito, a su nivel, sin interrumpir a otros. Usted puede adorar al Señor allí en una manera
que no interrumpa a los demás hermanos. Ahora, si su hablar en lenguas en un momento dado toma la atención del santuario y su hablar en lenguas exige un nivel, tiene un volumen ya que como que atrae la atención de los demás, ya entra otra cosa, otro principio en juego. Ahí se supone que haya interpretación y que sea un lenguaje, una palabra edificante para el pueblo de Dios. Lo que Pablo dice es que tiene que haber orden. Dice, mire, a lo sumo 2 o 3, esa es otra cosa también. Y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Yo creo que ese callar quiere decir, hable en una voz más baja. Hable de manera que no sea interruptivo para todos los demás. Y hable para sí mismo y para Dios. Ahí está. Y así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás ¿qué? Juzguen. ¿Qué quiere decir juzgar? Quiere decir los demás a la luz de la palabra de Dios, los principios de la palabra del Señor y los principios de la madurez cristiana, determinen si lo que están escuchando es de Dios o no y es prudente o no. Si alguien me dice, pastor, así te dice el Señor, deja a tu esposa y cásate con tu secretaria. Yo voy a decir, Señor, yo creo que eso no eres tú que me estás hablando. Así te dice el Señor, hermano, vete de tu tierra, de tu parentela y múdate al África y establece allá un ministerio. Que uno tiene que decir, ¿será esto de Dios o no? Responde a los principios de la madurez cristiana. Hay que tener cuidado, no toda palabra profética viene de Dios. A veces es de la carne, a veces es de la comida que nos comimos antes de venir a la iglesia. A veces es de la psicología humana. En una iglesia que va a ser carismática, pentecostal, tiene que haber también discernimiento. Y tiene que haber gente reconocida como que tienen la aptitud para dirigir y presidir, y los demás deben sujetarse a esa autoridad. Muchas veces quizás el pastor va a hacer una intervención en un momento de manifestación espiritual que usted no va a estar de acuerdo con ello. Entonces usted diga, Señor, ten misericordia del pastor, ilumínalo, elimínalo, pero yo me voy a sujetar a él. ¿Sabe que a nosotros los pastores Dios nos da una asignación muy dura, muy difícil? Y es de ser responsables por la economía espiritual de la iglesia. Y la verdad es que muchas veces yo me voy a equivocar o nos vamos a equivocar. Pero usted tiene que darnos entonces a nosotros ese privilegio de decir, bueno, ¿sabe qué? Él está en una posición donde yo no estoy. Y allá él con su Dios. Si se equivocó, Dios tenga misericordia de él y lo ayude. Y yo le digo a la gente, hermana, no se preocupe por mí. Dios y yo estamos bien. Yo me tomo 2 aspirinas al final del día, le entrego mis errores al Señor y él me dice, está bien, hijo, yo te delegué algo, yo sé que es difícil, pero sí, la próxima vez ten más cuidado y esto y lo otro. Yo siempre le pido al Señor, Señora, ayúdame a ajustar mi entendimiento y cómo dejar más o menos libertad, cuándo intervenir más cuidadosamente o menos, con más libertad. Hay que juzgar, no hay problema en que si alguien le dice a usted, hermano, Dios le dice que venda su casa y le entregue el dinero a la iglesia, yo voy a decir amén, gloria a Dios, eso es de Dios. No, usted tiene que orarle al Señor para que le confirme esa profecía. Y por eso nosotros también tenemos que ser muy respetuosos cuando le ministramos proféticamente a alguien y dejarles espacio en la forma de nosotros intervenir para que ellos también, a mí me gusta decirle, mira hermano, Dios me ha dicho esto, ahora busca confirmación, ora al Señor y pídele que te confirme esto. Pero muchos de nosotros venimos aquí, hijo mío, así te dice Jehová, tal cosa, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y el hermanito está ahí como metido en una camisa de fuerza, o desobedezco a Dios o hago lo que este hermano me está diciendo. Entonces tenemos que tener humildad, tenemos que tener mucho cuidado cómo le ministramos a la gente, porque la gente no es conejillo de India para que nosotros experimentemos nuestros dones proféticos con ellos. Hay gente que quiere desarrollar sus dones y lo hacen a la expensas de los hermanos. No, yo tengo que aprender a profetizar, así que voy a decir lo que me salió aquí porque quizás pego en el blanco. Pero tenga cuidado porque le está ministrando a una persona que puede ser confundida, escandalizada, herida, lo que sea. Dios me dice que tú tienes un demonio y que debe ser liberado. Tenga mucho cuidado con ese tipo de profecía. Esos pecados que tú cometiste cuando eras joven ahora te están acarreando esto y lo otro.
Hay tipos de intervenciones que son muy delicados. Tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Y uno de los momentos más delicados de estos asuntos del Espíritu es, por ejemplo, cuando hay ministración aquí adelante. Una de las razones por las cuales, de hecho, estoy hablando acerca de esto, aparte del hecho de que queremos ser una iglesia efectiva en retener a visitantes, nuevos creyentes, incrédulos, gente en proceso, es que tuvimos una conversación en una reunión de los pastores, nos reunimos semanalmente, estamos hablando acerca del cuidado que hay que tener cuando estamos aquí adelante. A mí me encanta, a mí me enamora el hecho de que vengan hermanos y ministren a otros hermanos maduros en la fe, porque yo creo que el Espíritu se mueve en diferentes maneras, pero el peligro es que muchas veces en ese proceso se pueden dar intervenciones de parte de hermanos que quizás no tienen toda la sabiduría en el momento dado de decir cosas que pueden ser dañinas. Porque aquí hay gente que, mire, cuando viene aquí están cruitos. Simplemente vienen porque el Señor les está moviendo, la adoración los ha tocado o algo, pero no entienden de eso de profecía y esas cosas. Entonces, si viene un hermano, digamos, una de las cosas, los varones tenemos que tener mucho cuidado cuando le ministramos a una dama. Francamente, yo prefiero mejor que ni se haga, menos que no sea un pastor reconocido. Porque a veces hay personas que usted las toca con un dedo y corcovean como un potro silvestre. Y cuando miran y ven un pastor, entonces se calman. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con abrazar demasiado fuerte a la gente. Hay que tener cuidado definitivamente con empujar. Yo les digo, Dios no necesita su ayuda. Dios no necesita que usted empuje a nadie, ni le mueva la cabeza un poquito para que se mareen, ni nada. Deje que el Espíritu Santo ministre. Amén. ¿Usted sabe lo que quiero decirle? Yo nunca he creído en empujar a nadie cuando se ministra. Tengamos mucho cuidado con esas cosas, porque eso es manipulación. Y a veces nosotros tenemos esta cuestión de que yo quiero que la gente vea mi unción para que me busquen más. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ya Dios se la sabe toda. Dios porque Dios, el diablo también porque es viejo. Así que no manipulemos, no demos lugar a nada que sea de la carne. Nosotros tenemos que ministrar con sumo respeto cuando pasamos aquí al frente. Si Dios te dice algo, amén. Y una de las cosas que estamos pensando es para propósitos de más bien de tener orden en un futuro. Yo sé que esto también puede enajenar a alguien o ofender, pero yo creo que para mantener este orden, quizás en un futuro vamos a establecer un grupo de personas que sepamos, estas son personas que están bendecidas por la iglesia para ministrar. Porque de nuevo, somos una iglesia muy pública, muy compleja. Tenemos gente que viene de todos de diferentes trasfondos socioeconómicos, educativos, denominacionales, diferentes etapas de crecimiento. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora le digo también, si usted, porque siento en mi corazón decir, si alguien siente en su corazón venir con una hermana que es amiga suya o usted la conoce y hay un cierto grado de confianza entre usted, amén. Eso es diferente. Pero cuando se ministra, uno tiene que asegurarse de que sea para edificación y que la gente tenga su espacio. A veces cuando la gente pasa al frente, dele un tiempo para que estén en intimidad con Dios, expresen su corazón y entonces usted puede acercarse, ministrarle, orar por ellos o lo que sea, y puede haber ese tiempo. A otros vienen simplemente y quieren su espacio. La verdad es que no quieren que los estén tocando ni les estén haciendo muchas cosas, quieren su libertad también y tenemos que discernir el espíritu y saber que estamos bregando con seres humanos que hay que respetarlos y hay que tratarlos con sumo cuidado. Dice, porque todos pueden profetizar, todos uno por uno, para que todos aprendan, todos sean exhortados. Y aquí hay un principio muy importante, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que quizá cuando Pablo le dice, miren, tienen que ser por orden, uno ministra y otro espera que ese terminó y el otro hable después que el otro, pero algún hermanito o hermanita va a decir, no, pero apóstol Pablo, cuando Dios me toma yo no puedo aguantarme, yo tengo que levantarme y decir, porque el Espíritu es demasiado fuerte en mí.
Pablo dice, no me venga con esas pamplonas. El espíritu tuyo está sujeto al espíritu de Dios está sujeto porque Dios, cuando Dios da su espíritu, Él delega. Y Él dice, ahora yo te doy esta energía, este poder, y te hago a ti responsable de usarlo responsablemente y a la luz de la palabra de Dios. Yo creo, sí, que a veces una persona cuando experimenta por primera vez el mover del Espíritu Santo, puede que haya un cortocircuito en su sistema nervioso y comience a gritar o a hacer algo espasmódico o algo así, pero yo creo que con el tiempo ya esa excusa se terminó. Y ya una persona que tiene experiencia puede controlar la respiración espiritual y ministrar en una forma ordenada. Hay ocasiones en que puede que sí, puede que Dios dé una palabra y esa palabra sea certera, pero quizás el momento en que tú la vas a dar no sea el momento adecuado, digamos, porque es algo público. Entonces mejor espera un ratito, espera a que termine o dile al hermano, al final del servicio, yo siento que hay algo que me gustaría compartir con usted del Señor. Y si usted quiere, pues busquemos un momento para hablar acerca de ello. Entonces tú puedes hacerlo en un momento así, privado, público, si es algo que puede afectar su matrimonio, o sus hijos, o su dignidad. El espíritu la gente dice, el espíritu de Dios es un caballero, es una dama también, yo no sé, caballero, dama, lo que sea, pero es cortés, es considerado, valora la dignidad del ser humano, no humilla, no causa confusión, no causa escándalo, no causa ira, es hermoso, produce armonía, produce un sentido de paz y de reposo cuando se manifiesta. No deja llagas, no deja cicatrices. Y eso es lo que nosotros buscamos. Yo creo que también lo mismo pasa durante el tiempo de la adoración. Yo les digo a veces a los hermanos, yo sé que algunos hermanos se pueden molestar cuando yo digo, por ejemplo, la danza es preciosa y a mí me encanta cuando los hermanos danzan. Gloria a Dios, no deje de danzar. Pero a la misma vez no es cuestión de que sí o no, hay grados de intervención y grados de, a veces usted está danzando y se salta de un lado para el otro y se lleva a 2 o 3 hermanitos que tienen que agacharse para que usted no le dé o lo que sea. Piensen ellos también, muévase con cierta discreción y elegancia, por así decirlo. Yo digo que Dios puede verte danzando allí o allá o aquí o allá atrás o donde sea. ¿Por qué? ¿Qué de malo hay? Que nosotros busquemos un lugar donde no sea tan obvio. A veces hay expresiones. Que Dios te mandó a aullar como un lobo para adorarlo. Bueno, está bien, pero quizás ese aullar puede causarle problemas a otros hermanos y puede ser desagradable. Entonces, aúlla en tu casa. Cierra las ventanas, pon el aire acondicionado bien alto. Aúlla, di miau, ladra, lo que tú quieras, no te preocupes. El Señor lo recibe. Cuando llega allá arriba, eso es una sinfonía gloriosa que Dios va a recibir. Pero cuando lo hacemos en el contexto del santuario, hay que tener cuidado, las hermanitas, los hermanos, cómo se visten. ¿No? Si tú vas a ocupar una posición pública, tienes que... estoy tratando de decirlo en una forma elegante y bonita. Tienes que tener cuidado cómo te vistes, de manera que no sea provocativo, que no dañe ese momento tan espiritual. Los que ministran en el santuario tienen una responsabilidad mucho mayor ante la congregación. Y por eso es que les digo, nosotros somos todos guardas de nuestros hermanos. Yo creo que uno de los principios más poderosos que debe gobernar el uso de los dones en la iglesia es ese principio pastoral. Ese principio de que yo tengo que, cuando yo estoy ministrando, no puedo perderme tanto en el momento en que Dios me está usando, que yo no reserve un poquito de espacio para preguntarme cómo está afectando esto, el entorno en el que yo me encuentro. La persona que está ministrando delante del Señor de momento adquiere una responsabilidad muy grande y es que tiene que ahora administrar ese poder de Dios en forma que sea edificante para los que lo están testimoniando o mirando. Y ya no puede permitirse todo el lujo que se permitiría si estuviera solo, porque ahora quiere hacerlo en forma que bendiga a sus hermanos, que deje un óleo de olor suave en medio del pueblo, que sea de bendición para otros.
Yo tengo que preocuparme, ¿dónde está ese hermano? ¿Dónde está mi congregación? Somos parte de un cuerpo y tenemos que tener cuidado unos de los otros. No es solamente lo que yo quiero hacer, no es solamente lo que yo siento que el Señor me dijo. Desde el momento que tú añades yo en la ecuación, ya ahí estás entrando en un nivel de complejidad bastante grande. Porque tú tienes ahora que discernir hasta qué punto es yo y hasta qué punto es el Espíritu. Y ya tú tienes que tener un cuidado bien serio. Entonces, lo que estamos diciendo, con esto termino, y lo que yo quiero, de nuevo, es proveer un ambiente y una plataforma que permita verdaderamente que en nuestra iglesia siempre haya libertad para el Espíritu. Yo espero que esto que acabamos de predicar en ninguna manera entorpezca o amortigüe la manifestación del poder de Dios. Yo quiero que ustedes y que todos sigamos, yo quiero que esta iglesia, hasta que Cristo venga, sea una iglesia llena del Espíritu Santo, libre para adorar al Señor con poder y con libertad y soltura. Pero tenemos que hacerlo en una forma que sea gobernada por ciertos principios de orden, que el Señor aprecia. Yo creo que el Señor nunca te castigará ni quitará su poder de tu vida porque tú hayas pensado en otro hermano o en el cuerpo al ejercer tu don en un momento dado y quizás haya decidido aguantar un poquito su manifestación por amor a los demás. El Señor dirá: wow, mi hijo, mi hija se está gobernando y aguantando por amor a sus hermanos. Yo lo voy a bendecir más, le voy a dar más de mi don, porque a Dios le encanta eso. Por eso es que Pablo dice que el amor está por encima de todas las demás cosas. Ahora dice, imperan la fe, la esperanza y el amor, pero de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Sabe que ningún otro don, ninguna otra manifestación de la energía divina supera el amor por tus hermanos y el amor por el cuerpo de Cristo. Si lo que tú haces está gobernado por el amor de Dios, entonces yo creo que eso te va a guiar y te va a dirigir muy bien. Yo espero que el Señor nos ayude a ser una iglesia pastoral, una iglesia que se preocupe por el nuevo creyente, por el visitante, por el incrédulo, por el rebelde, y que esté atenta a todas esas necesidades y que haya ese amor y esa compasión que dirige a todo lo que nosotros hagamos en la vida de nuestra iglesia. Usa tu corazón de pastor y pastora y siempre está atento a las necesidades de todo el pueblo de Dios que está contigo adorando al Señor en un momento dado. Y yo creo que Dios siempre nos defenderá, siempre nos bendecirá, siempre derramará de su gracia sobre nosotros. Amén. Baje su cabeza un segundito allí. Hay muchas cosas que se me quedaron en el tintero. El tiempo nos traiciona y no podemos decir todas las cosas en un tema tan complejo como este. Pero yo le pido al Espíritu Santo esta tarde que complete en tu corazón cualquier cosa que sobre o que falte. Que el Señor matice en tu espíritu lo que yo estoy diciendo. Y Padre, yo pido que nada de esto sea de confusión o escándalo para nadie, y que tú sueltes una energía tan bella, tan poderosa, que enriquezca la expresión de tus dones en esta congregación, porque el mundo necesita manifestaciones genuinas y auténticas del poder de Dios como nunca, más que antes, Señor. Enséñanos cómo mantener el balance, Padre, y que todo esto redunde en gloria y avance para tu reino. Y así, hermanos, manteniendo nuestras cabezas inclinadas, también quiero pedir, si hay alguien esta tarde que quiera entregar su vida a Jesús y sienta un llamado del Señor a hacerlo así, este lugar está abierto. Queremos orar por ti y presentarte delante del Señor. Si hay alguien que ha sido tocado en alguna manera por algo de este servicio, allá arriba en los balcones, levante su mano. Quisiéramos orar por usted. Si quiere pasar aquí adelante, como usted quiera, abrimos ese momento también para dar esa oportunidad. ¿Habrá algún hermano o hermana, algún
visitante que quiera hacer eso en esta tarde? Pues bien, hermanos, les bendigo en el nombre de Jesús. Declaro la gracia del Señor sobre sus vidas. Que la paz de Cristo sea con ustedes en todo momento. Y vayan de aquí despedidos y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.